primera instancia, y ahora, Señor, su pueblo se encuentra sentado a la mesa espiritual. Su palabra es el banquete, oh Dios, que vamos a degustar en esta noche. Que sea el Espíritu Santo poniendo su sazón, Señor, para que esta palabra pueda encontrar cabida en lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, oh Dios, porque necesitamos recibir de ti, mi Señor amado, una palabra, un aliciente para nuestra alma, con el único afán, oh Dios, de poder poner en práctica los dichos de tu boca y que otros puedan aprender, oh Dios, de tu gracia y de tu misericordia. Mi Señor, pues, te doy gracias por todos estos favores, porque creyendo creo que tú lo vas a hacer. Acuérdate también de nuestros niños en la parte superior, para que ellos también puedan crecer espiritualmente. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos primera de Corintios, capítulo número 13. Recordará usted, simplemente a manera de una pequeña introducción de la enseñanza pasada, recordará usted que se estaba hablando acerca del amor y de las primeras 7 características que éste debe de tener como virtud en la vida de cada creyente. Se analizaron 7 de las 14 porque las contabilizábamos cada una de ellas desde el versículo número 4 hasta el verso número 7, y son 14 los aspectos que debe de poseer la virtud del amor. Amén. Ahora, recordará usted que Dios es el dador del amor, ya que Él en esencia, como lo dice la Biblia, Dios es amor. Y si alguien no lo tiene, si alguien no lo siente, si alguien está carente de este precioso sentimiento, más allá del sentimiento de amor que puede tener una madre para un hijo, de hecho todas podrían llegar a compartir esa clase de amor. Este amor, mi amado hermano, tiene algo mucho más absoluto, es mucho más completo, porque Dios demanda un amor más allá de un sentimiento de apego, de hermandad, hablando de la familia, o de pronto hablando de un amor filial o de un amigo. Este amor trasciende esos límites, y eso es lo que justamente estamos aprendiendo con cada uno de estos aspectos. Decía pues el apóstol Pablo, si esto visto en otra versión bíblica, en la Nueva Versión Internacional: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano, dice ahí, con eso. Es una transliteración del texto, de lo que ya se leyó en Corintios 13, verso 3. De ahí partíamos justamente con estos 14 aspectos en general. El amor es sufrido en primera instancia, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no es injusto, sino que se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Usted sabrá por el estudio de la semana pasada que en la parte derecha suya se encuentra la etimología, es decir, el origen de de las palabras principales de lo que representa o de lo que es el amor. Esa etimología u origen de las palabras está, en este caso, a manera de lectura, del idioma griego al español, para poderlo leer, claro está. Y esto, mi amado hermano, con el afán de poder estudiar la profundidad de lo que implica cada aspecto de lo que es el amor. Amén. Ahora, todo esto ya lo vimos la semana pasada, y analizábamos en primera instancia que el amor es sufrido. Recuerde usted, venía del término macrotumeo, que significa tardarse en enojar. Luego tenemos que el amor era benigno, que viene del término griego, dice aquí, cresteumai, es grato con la ingratitud. Eso es lo que quiere decir. Luego decíamos que el amor no tiene envidia, y viene del término griego celoo, que significa celoso, ¿verdad? Adicionalmente se decía que no es jactancioso, es decir, que no fanfarronea cuando algo hace, no se exalta a sí mismo en todo caso. El amor no se envanece, que venía del término griego fusio, que significa que no se infla, no se hincha, no tiene orgullo. Usted recordará esa enseñanza,
y seguidamente que el amor no hace nada indebido, y eso venía del término griego aschemoneo, que significa que no hace nada indecoroso, es decir, que toma o considera siempre lo mejor de la virtud, tanto en educación, respeto, valores y todo lo demás, ¿sí? Y por último, y eso fue la última parte que se estudió el jueves anterior, el amor no busca lo suyo. Viene del término griego, dice aquí, eautou, que significa a sí mismo, ¿sí? O consigo mismo. Es decir, que ese amor no es un amor ególatra que se enfoca solamente en mi beneficio, sino en el beneficio de los demás. Amén. Todo eso lo víamos, sí, lo estudiamos la semana pasada. Ahora entremos en el aspecto que compete en esta noche a raíz del versículo número 5. ¿Sí? No hace nada indebido, dice en primera instancia el verso, si me acompaña en la Biblia, por favor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, que fue el aspecto, sí, el último aspecto que ya analizamos. Y ahora vamos a entrar en una nueva parte. Dice aquí, no se, ¿qué dice? Irrita. Ahora, este término, sí, vamos a adentrar a ver este primer aspecto, sí, de esta segunda parte. Tiene una interpretación bastante curiosa, le cuento. Sí, me llamó bastante la atención, sí, al poder estudiar el origen de este término, irritarse. Viene del término griego, dice aquí, parosuno, sí, parasuno. Esto significa, en buena ley, afilar frotando con algo, incitar, o también lo que es igual como exasperarse. Sí, pero qué curioso el término que utiliza la palabra del Señor para podernos enseñar. Sí, no se irrita, utiliza el término paruso, sí, parosuno, perdón, que significa afilar o sacar filo o punta. ¿Cuántos de pronto en la escuela con los lápices sacan punta, verdad? ¿Qué utilizan? Justamente eso, ¿no? Un sacapunta para poder afilar o sacar, ¿verdad? En este caso, el carboncillo, ¿sí? A los lápices. Mi amado hermano, ahora, ¿por qué utiliza el apóstol Pablo? ¿Por qué utiliza, mejor dicho, el Espíritu Santo esta terminología diríamos, muy atinada con respecto a lo que es el amor? ¿O qué tiene que ver este asunto con el amor? Mi querido hermano, de ahí tendremos obviamente sí que analizar la profundidad de esta palabrita. Dice que el amor no se irrita. Ahora, si vamos al término de su significado, afilar frotando con algo, incitar o también exasperarse. Obviamente que cuando se habla del amor, estamos hablando de que esto no se puede perder. Más allá, si alguien constantemente, míralo de esta manera, te está haciendo perder el control de tu carácter. Es decir, que este aspecto, sí, estudiándolo ya de manera un poquito más profunda, es de aquellos que pudieran sacarte de quicio, pero por una permanencia, es decir, incitando constantemente a que pierdas los estribos. Por ahí va el asunto. Sí, es la pequeña, diríamos, aguja o piedrecilla que se te pudiera meter en el zapato, que puede ser que lo sientas, pero como estás bien vestido y no quieres perder de pronto el glamour, diríamos que te ajustas simplemente a seguir caminando. Pero si la piedra cae dentro de tu zapato en un lugar ya insoportable, vas a verte en la necesidad de pararte, ¿verdad? Coger el pie, alzarlo, sacarte el zapato, sacudir la piedra y volverte a poner el zapato. Sí, ahora, todo esto implica justamente, sí, que puede ser que hayan circunstancias en tu vida que podrían llegar, sí, de alguna manera, por tanto que te están, diríamos así, molestando, por tanto que te están hincando, que en que tú llegues a un momento a decir, bueno, basta, contigo hasta aquí, estoy, diríamos así, a punto de explotar. Sí, me has venido molestando todo el año, pero hoy vas a saber quién soy yo. ¿Sí me entiende? Por ahí va el asunto. Cuando dice la Biblia que el amor no se irrita, es decir, que es tolerante. Obviamente no con el pecado, pero sí tolerante a los continuos malestares que la gente puede llegar, en este caso sí, a provocar en tu vida. Ahora, ¿cuántos pueden tener esa, diríamos, visto desde otra parte de la Biblia, eso se podría considerar dominio propio?
¿sí? Dominio propio, de ser dueño de alguna manera, ¿sí? De tu carácter, de tu estado emocional, para que no se salga, ¿sí? De las casillas cuando hay quienes, por más que lo intenten sacar, tú vas a mantener siempre el cuchillo, pero ¿sin qué? Sin filo. Por ahí va el asunto. Sin filo. Hay gente que explota de la nada. Creyentes, hijos de Dios, que usted apenas los toca, brincan. Y dicen, no, pues ¿cómo va a ser posible que me vengan a decir eso a estas alturas? Si yo todo lo tenía planificado. Y yo, tranquilo, hermano, no, nada de tranquilo. Y pierden los estribos. ¿Sí me explico? Sí, hay quienes no necesitan que lo afilen mucho. Medio lo tocan, ¿verdad? Y explotan. Y eso es muy común. Muchas veces, sobre todo, sí, sobre todo en los padres o las madres, cuando alguien le toca a los hijos, por ejemplo. ¿Sí? Suele ser esto también detonantes para perder el amor, o por lo menos para no manifestar el amor, teniendo control o dominio sobre su carácter. Mi querido hermano, hay gente que suele decir, métanse con todo, pero menos con mis hijos. Usted me toca a mi hijo y se me levanto como león o como leona para defenderlos. Ahora, yo no digo que está mal el hacerlo, pero ¿hasta qué punto yo debería, sí, de guardar mi condición frente a los demás para poder manifestar? Porque estamos en esto, manifestar ¿qué cosa? Sí, las exigencias del amor, pero no cualquier amor, el amor bíblico. Pregunto, ¿usted pierde con facilidad el control? De pronto, si todo el día lo han estado limando, desde que amaneció, ¿sí? Usted se despertó, fue a hacer el desayuno, abrió la llave, chuzo, no hay agua. ¿Qué falla? Anda, presta un balde que ya se van a la escuela, hay que hacer el desayuno. Sí, bueno, consigue el balde con agua. Sí, va a la hornilla, ¡pum!, no hay gas. ¿Verdad? ¿Qué hago? No sé, hay una hornilla eléctrica, lo conecta y ya comienza el asunto. Y todos presionando. Mamá, ¿no has visto las medias? Papá, ¿no has visto tal cosa? O sea, todo se acumula. Sí le ha llegado a usted a pasar esos aprietos a veces todo comienza en un solo día. ¿Sí? El esposo se va corriendo de la casa y le dice, ¿y para la comida? No, hoy no tengo, ahí verás cómo hace y se va. Y dice, bueno, y se va. ¿No? Y la que se queda en casa es la que se traga todo el problema, ¿verdad que es así? Va a la tienda y le dice, vecino, sea malito, hoy ya no se fía. Y le están sacando punta. El amor debe de tener el control. ¿Sí? De ahí, mi amado hermano, sí, por eso es vital, es importante estudiar ¿qué cosa? La etimología de las palabras. Sobre todo en requisitos tan manifiestos como el Señor lo hace con un aspecto que debe de ser una identidad, una forma de vida, un estilo de vida en cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios. Por eso es que dice que el amor no nos permite, ¿qué cosa? Que nos irritemos. Recuerda que si lo quiero pasar esto al ámbito clínico o de salud, mi querido hermano, ¿cuándo se hace una ampolla en el pie? Cuando la piel se irrita. Ahora, ¿cómo se irrita la piel? Por el roce, pero el roce, sí, pero tiene una característica, es de esto mismo. Por el roce constante, permanente de la piel. ¿Verdad que las damas cuando les comienza a molestar en el pie cuando se ponen el zapato, ¿qué buscan para que no les irrite? Una curita, una bendita le ponen ahí, ¿verdad? Si no lo ponen y caminan una hora así, después dicen hasta el zapato se lo sacan. Sí, porque no aguantan la irritación, la piel se ha comenzado a afectar. De la misma manera se puede afectar el carácter de una persona. Ahora yo pregunto, ¿cómo es tu carácter en casa? ¿Eres alguien que se puede identificar como una persona que se irrita con facilidad o es tolerante frente a las situaciones, que guarda la paz? Sí, recuerde, sí, que no importa cómo estuvo el día, no importa si todo se vino abajo en un solo momento, ese hombre o esa mujer guardó la estatura, sí, de ese, como dice la Biblia, del varón perfecto.
¿sí?, que no perdió, ¿qué cosa? Las riendas de su propio cuerpo. Amén. Mis queridos hermanos, debemos de entender, sí, que este término en primera instancia, sí, recuérdelo, sí, que el amor no se irrita. Recuerda el término parosuno, sí, es afilar frotando con algo, ¿verdad? Es decir, que hay un aspecto externo que va, sí, a crear alguna circunstancia para que tu vida se vea expuesta para cortar. Pero obviamente tú debes de saber que Dios necesita que sus hijos tengan el control de esto. Ahora, si me acompaña la Biblia, por favor, sí, vamos de hecho a ver un texto bíblico del cual ya hicimos referencia. Nos dice el Señor, si vayamos a las cartas del apóstol Pablo, vamos a leer en mayor instancia, sí, acerca de esto. Dos aspectos vamos a ver. Primeramente, acompáñeme a segunda carta de Timoteo. En el capítulo número 1, siempre será bueno reforzar estos asuntos, sí, con la escritura. Segunda carta de Timoteo. ¿Lo tiene? Sí, segunda de Timoteo, capítulo número 1. Versos 6 al 7. Dice el Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sí, verso 7, y aquí es donde quiero llegar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué nos ha dado el Señor? Un espíritu de poder, sí, pero ese poder no es como para darle golpe a alguien, sino un poder que nos ayuda a ¿qué cosa? Ya va a ver a qué nos ayuda. Dice aquí, de amor y de dominio propio. Recuerde que ese espíritu de poder es como para poder tener el control suficiente para poder dominar algo que de pronto el hombre no logra conquistar, su propio ser. El hombre puede conquistar científicamente las estrellas, puede llegar a Marte, puede llegar a los confines de la galaxia. Pero podrá llegar a dominar, en el caso, por ejemplo, cuando lo ve Santiago, su propia lengua, por ejemplo. Recuerda que el que tiene el control de la lengua puede dominar todo su cuerpo. Sí, eso a manera de un ejemplo solamente. Sí, y otro texto también, acompáñeme por favor. Vayamos a otro pasaje bíblico. Sí, en la segunda carta del apóstol San Pedro, más adelante. Segunda de Pedro, en el capítulo número 1. En algún momento también estudiaremos así mismo paso a paso estos versículos, ¿no? Cuando estemos en un estudio, sí. De hecho estamos analizando la primera carta, luego sí estaremos estudiando la segunda de Pedro, pero hoy veamos esta referencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 5, verso 5, sí, al 6. ¿Ya lo tiene? Vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿sí?, por esto mismo, añadid o sumen a vuestra fe virtud, ¿sí? Verso 5 estamos, a la virtud conocimiento. Verso 6, ¿qué nos dice? Léalo por favor. Al conocimiento, ¿qué debemos de añadirle? Dominio propio. Al dominio propio, que obviamente va de la mano, ¿qué hay que añadir al dominio propio? Paciencia, es decir, ya está bien, si voy a guardar para no explotar, pero Señor, ¿qué debe de pedirle al Señor? ¿Para qué? Para tolerar la situación, para tolerar al hermano, para tolerar las circunstancias que se puedan presentar. ¿Sí me está entendiendo? Dice aquí paciencia, a la paciencia, piedad, bueno, y de ahí muchos otros aspectos más. Amén. Ahora, esto en cuanto a este término, a esta exigencia bíblica de que el amor, recuerde, el amor no se
irrita. Seguidamente, ¿qué más nos dice? Volvamos a 1 de Corintios capítulo número 13. Verso número 5. No hace nada indebido. Recuerden, ¿no? El verdadero amor de Dios no hace nada indebido. No busca lo suyo propio. No se irrita. ¿Y qué más dice? No guarda rencor. Veamos este otro aspecto. Como punto número 9. Sí, el amor no guarda rencor. Ahora, me interesa mucho asimismo la interpretación de este término no guarda rencor. Sí, el término en sí mismo, sí, en el aspecto de que no guarda, el término aquí no tanto es rencor, sino el término guardar. Sí, se lo podría ver, sí, en la parte de la etimología con el término logizomai, que significa registrar o guardar, o lo que podría entenderse de pronto en una empresa, archivar. Archivar. Ahora, el amor, ojo, no guarda, es decir, no registra, no apunta la equivocación o la falta de mi prójimo. Allá va el asunto. El verdadero amor, cuando está innatamente, obviamente, puesto por Dios en un corazón renacido, no registra, no guarda, no archiva, no almacena, sí, dolor, diríamos así, por la ofensa, sino que perdona y perdona de tal manera que es como que si hiciera de pronto de la ofensa una bola así como de papel y luego sí la tira al fuego para que ésta se haga cenizas y se olvide. Ahora, el Señor nos ha dado un gran ejemplo con respecto a esto. En primera instancia, venga por favor conmigo a Miqueas, por ejemplo, en el capítulo 7. Si algo Dios, como diríamos su esencia, su característica de amor por el mundo, ¿sí? Cuando viene arrepentido a Él, el Señor toma esta característica del amor. Miqueas, en el Antiguo Testamento, libro de Miqueas, capítulo número 7. ¿Ya lo encontró? Mira lo que nos dice el Señor. Miqueas capítulo número 7. Verso número 18. Mira esta porción bíblica. ¿Qué Dios, a manera de pregunta lo dice, ¿no? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Y qué más dice? ¿Qué dice ahí? Ajá. Y olvida el pecado. ¿De quién? Del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué no lo retuvo? Porque se deleita en misericordia. Verso 19, ¿lo podrías leer? Ahora, yo le pregunto algo. ¿Qué cree usted que implica el verso 19? ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Claro, esto es simbólicamente, ¿sí? Porque el pecado no se lo puede, diríamos, se lo puede tenerlo de manera palpable, ¿no? Y empaquetarlo y arrojarlo. Pero es obviamente una analogía que hace el Señor, simplemente una representación de hasta dónde se puede entender o lograr entender, si cómo Dios sí hace con nuestras maldades, nuestras ofensas. Dice el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, ¿a dónde apunta el texto? A que Dios, ¿qué va a hacer con nuestras ofensas? Luego de que le hayamos pedido perdón. Se va a olvidar de ellos. ¿Sí? No es el típico, diríamos así, hombre, hablando de la raza humana, que
sí, que cuando está en problema con su pareja, esto pasa mucho en la vida de los matrimonios, que cuando está de pronto sí discutiendo con su pareja, parece ser que ambos sí han guardado las ofensas pasadas, abren el cajón y dicen, mira, esto hiciste el año pasado. Y el otro dice, a ver, un ratito, yo me acuerdo que tú hiciste esto también, ¿ah? ¿Verdad? Suelen ser casos muy usuales, ¿verdad? Cuando se traen discusiones, sobre todo en las relaciones conyugales. Ahora, lo curioso es que cuando hacen las paces, sí, se perdonan. Eso es lo curioso. Sí, le dicen, ya mi amor, perdóname, ya está bien, se abrazan, se besan, salen, disfrutan, regresan. Sí, pasan unos días más, pasan semanas, sí, son de alegría, de besos, los abrazos, pero oh sorpresa, viene alguna situación de discordia, aparece otra vez de pronto la discusión y le vuelve a decir, ¿te acuerdas la semana pasada? Me hiciste esto. ¿Verdad? Pareciera ser que lo tiene o lo tenemos, ¿qué cosa? Dejando insubsistente la regla de oro de la oración, que debe de ser un estilo de vida de cada uno de los creyentes. Acompáñenme por favor a los evangelios. Si Dios nos da el ejemplo, ¿verdad?, que con su perdón nos extiende su misericordia olvidando nuestras ofensas. Vayamos al evangelio por favor según San Mateo. En el capítulo número 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, verso número 12. Ahora, obviamente que para poder entender este verso, debimos haber leído el texto que obviamente ya fue meditado, que fue Miqueas. ¿Cómo o de qué manera Dios perdona? Dios perdona al hombre sus faltas hasta el punto de que llega a echar nuestras culpabilidades ¿en dónde? En lo profundo de la mar. Y ahí se olvida de ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Mateo 6, versículo número 12? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros. ¿Qué cosa? Ahora, ¿cómo Dios perdona? ¿Cómo Dios perdona? Olvidándose por completo de todo lo que nosotros le hemos hecho. La pregunta, ¿cómo perdonas tú? Sacas a relucir siempre, sí, diríamos, las faltas o las ofensas, sí, del pasado. El amor, el verdadero amor, debes de entender, no guarda rencor, no lleva registro. No lleva, sí, la contabilidad. A ver, esta me va haciendo 1, 2, 3. No, eso sí, voy a ser bíblico. Hasta las 7 le aguanto. En las 7 sí exploto yo. ¿Se acuerda de Pedro? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas? Hasta 7 le dijo. Es decir, ya hasta 7 siendo el número de Dios, el número perfecto, completo. No, el Señor Jesús dijo, no hasta 7, hasta 70 veces. Eso vendría a ser, de manera infinita. Sí. Dándole a conocer al hombre que no puede tener límites a la hora de perdonar. No podemos guardar rencor si tenemos o decimos que profesamos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, seguidamente, ¿sí?, ya en el 10º aspecto de las exigencias del amor bíblico, dice que el amor de Dios, ¿sí?, no es injusto. Volvamos al texto bíblico, por favor. Primera de Corintios, capítulo 13, verso número 6. ¿Sí? Nos dice adicionalmente, no se goza, ¿sí?, no se goza o no disfruta la injusticia, mas disfruta o se goza ¿de qué? De la verdad. Aquí el término esencial, sí, para poderlo reconocer es el término injusto o injusticia. No es injusto o no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El término aquí a estudiar o analizar es el término injusto, que viene del origen griego, dice adikia. Sí, este término adikia
representa o significa lo que no es conforme a derecho. Y esto es muy importante, porque cuando se habla de injusticia o en contraparte se habla de justicia, puede ser que se venga a tu mente y a tu corazón la justicia humana, ¿sí? La justicia, diríamos así, terrenal. Ahora, el término aduce no a la justicia terrena, sino a la justicia divina manifestada a través de la palabra. Es decir, que cuando el Señor nos dice de que el amor no se goza de la injusticia, se refiere de aquella injusticia que está obviamente cualificada por la Biblia como algo incorrecto. ¿Por qué digo esto? Porque para el hombre hay muchas cosas que parecen injustas, ¿sí? Pero el hombre las aprueba, ¿sí? El hombre les da el aval. El hombre las permite por medio de sus leyes terrenales, pero la Biblia las descarta por completo. Sí, el amor, mi querido hermano, no contempla de alguna manera, sí, la ley terrenal para aprobar o desaprobar las cosas, sino que en Dios, sí, lo hacemos siempre sujetos a lo que la Biblia me permite aceptar y lo que la Biblia me permite también rechazar. En ese sentido, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿sí? En ese sentido, si la ley ha aprobado, porque lo ha hecho, sí, en este caso, sí, ser de manera, bueno, en el área sexual, porque esto es muy visible, sí, ha aceptado en la sociedad el transgénero, o en este caso, sí, la libertad sexual, sí, tanto así que ahora se pueden unir hombres y mujeres del mismo sexo, ¿sí? No por ello, no porque la ley terrenal lo aprueba, yo estoy obligado en el amor de Dios a aceptar tales decretos, sino a rechazarlos por el mismo amor de Dios. Obviamente, mi fundamento no es la justicia terrenal, sino la justicia, ¿sí?, divina, ¿sí?, manifestada a través de su palabra. Para poder, mi amado hermano, sí, ver este aspecto, acompáñeme al libro de los Salmos. Hay un preciosísimo texto en el Salmo 119. Yo creo que es un texto que va muy acorde a lo que queremos manifestar o enseñar en esta noche. Salmo 119. ¿Lo tiene? Verso 101 en adelante, hasta el 104. Verso 101 al verso 104. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, mira lo que provocó. He aborrecido todo camino de mentira. Mi amado hermano, el amor, sí, debe de tener esta otra característica. El amor no puede bajo ninguna circunstancia, sí, a llamar o agradarse o tener simpatía por lo injusto, sino por lo que es conforme a derecho. Conforme, y no a cualquier derecho, no al derecho terrenal, sino al derecho divino. Si es que quiero ver la Biblia como en el área legal, ¿sí? El amor, el verdadero amor, participa y aprueba lo que la Biblia aprueba y participa. Pero asimismo rechaza todo aquello que la Biblia también rechaza.
Seguidamente, pues, mi amado hermano, como siguiente característica del amor, dice la Biblia también que el amor todo lo sufre. Ahora, este término es una pequeña diferencia, que hay una pequeña diferencia entre la primera virtud que debe de tener el amor. ¿Cuántos se acuerdan de lo que dice el versículo número 4 de Primera de Corintios 13? ¿Sí? Se parece, pero no es. ¿Sí? En ambos términos se utiliza el término sufrir, pero esto tiene otra connotación. Usted sabe bien que en el idioma griego, los términos pueden leerse igual, pero en el español se puede leer igual, pero en el griego tienen significados diferentes, ¿verdad? Ahora, voy a hacer un breve recordatorio. ¿Qué se decía en el versículo número 4 de Primera de Corintios capítulo 13? ¿Qué nos dice ahí en la primera parte? El amor es, voy a retroceder esto un ratito, ¿sí? Voy a retrocederlo al primer aspecto. El amor es sufrido. ¿Se acuerda usted de esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios en el corazón del hombre hace que éste tarde en enojarse ¿con quién? Con su prójimo. Soporta a su prójimo, ¿sí? Y de alguna manera resiste para no perder, ¿sí? En este caso, ¿sí? Su carácter, sino su genio. Ahora, en el versículo número 7, voy a avanzar hasta este aspecto, nos dice que el amor todo lo sufre. Ahora, pero hay una diferencia. En el primer término, ¿cuál era el origen griego? Macrotumeo. Pero en el versículo 11 es estego. Ahora, usted verá la gran diferencia de macrotumeo, y macrotumeo era una palabra compuesta, por cierto, ¿verdad? Ahora acá, en el término del verso 11 es estego, y eso también, si bien es cierto, se podría leer igual en el español, sufrir, pero significa soportar o resistencia, pero ya no contra el prójimo, sino contra las circunstancias. Esa es la pequeña, diríamos así, particularidad que tiene el significado de esta palabra en el texto bíblico. El amor, que es otra característica de Dios, en este versículo número 11 nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo resiste. Y eso habla ya no de las personas, sino de las circunstancias. Por ejemplo, mi querido hermano, vamos a suponer que te hayan abandonado. Qué circunstancia tan fuerte, qué situación tan difícil, pero el amor todo lo soporta. No por ello pierde el amor, sino que valientemente carga el peso y vive con ese peso. Porque no es fácil criar, por ejemplo, a un hijo sin tener de pronto un hogar completo. ¿Verdad que no? Sí, es difícil, es duro, la carga se hace pesada. Pero como el amor de Dios está en esa persona, ¿qué hace con esa carga? La soporta, no la abandona, no dice, no, esto mejor me mato y mato al bebé también, y que todo se vaya por un caño. No hace eso. ¿Sí me está entendiendo? El amor, sí, mi amado hermano, todo lo sufre, pero debe de verlo bajo este esquema para poder entenderlo. ¿A qué se refiere? A veces se dice que todo lo sufre, sí, porque fue al médico, sí, le sacaron una muela y tiene dolor. Ay, Señor, pero lo soporto por causa de tu amor. No es eso. Sí, se pegó un martillazo porque no le atinó bien al clavo. Ay, estoy sufriendo, Señor, ¿cómo sufro? Tengo amor de Dios. No se refiere a eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? O no hizo la comida el marido de pronto por ahí, que es inconverso, hasta le dio un golpe. Ay, cómo estoy sufriendo. No se refiere a eso. ¿Sí? Mi amado hermano, esta cualidad o esta virtud que el amor nos hace referencia al Señor en el versículo 7 es de poder soportar, poder resistir todo tipo de carga. Sí, obviamente en función de las circunstancias
circunstancias, tu marido no te deja venir a la iglesia, te hace problemas todos los días, no hay, diríamos que tienes una lucha, una batalla diaria con tus hijos, pues la Biblia te dice a ti y a mí que si tienes el verdadero amor de Dios en tu vida, tienes que soportarlo. ¿Cuántos tienen ese amor? ¿Verdad que es más duro así? Ya visto así, es más duro. Mi amado hermano, acompáñeme a la Escritura. Veamos también con respecto, sí, a esta situación, de qué manera, sí, el Señor también nos hace referencia a este asunto. Sí, este es el aspecto número 11, vendría a ser. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, Pablo, por ejemplo, Pablo fue uno de los grandes siervos que soportó mucho por el evangelio, sí, y lo hizo porque amaba al Señor. Pero vayamos a primera de Pedro, capítulo número 2. Hay una referencia muy grande con respecto a esto. Dice la palabra, versículo número 19 al 20. Verso 19 al 20. ¿Ya lo tiene? Porque esto, ojo, merece aprobación. ¿Sí? ¿Sí está conmigo en la lectura? Porque esto merece aprobación o aceptación. ¿Qué cosa? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo. ¿Pero de qué manera padece? Injustamente. Verso 20, léalo. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. ¿Delante de quién? ¿De los hombres? Delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Él, ¿qué se manifiesta? Él, el amor para con su Dios. Y ese amor le hace, ¿qué cosa? Soportar la carga. Porque cualquier otra diría, no hermano, yo no tengo tanto aguante. Si este ha venido a hacerme la vida de cuadrito, yo me voy, le dejo todo botado y se fue. Pero ahí es donde sale a aflorar, ¿qué cosa? El amor. ¿Sí? Mi querido hermano, recuerda, estas, y están bien puestas el título, estas son las exigencias, porque no es fácil. ¿Verdad? No es fácil soportar una situación difícil. Pero si usted sabe que en Dios hay una exigencia para su vida, usted a veces tiene que pasar grueso el asunto y ahí aguantar. Hay un buen dicho en todo caso de las madres y de los padres de antaño, no las de ahora. Los de ahora son prácticos. Los de ahora, cuando la hija le golpea la puerta a las 3 de la mañana a la mamá, ay mamá, tuve problemas con mi marido, ay sí, déjese sinvergüenza, venga mijita, venga. ¿Verdad? Así es en la actualidad. En la antigüedad no era así. En la antigüedad venían, ay mamá, vaya a su casa con su marido, vaya que el que se casa quiere y se fue y verá cómo arregla las cosas. Pero a mí no me va a venir con paquete ni problema. Creo que hablo verdad. ¿Verdad? Ahora sí, no, ay que medio, ay me picó, venga mi amor, venga. Y mi marido, déjalo ese sinvergüenza y venga para acá. Antes se apelaba un poquito más a luchar por el matrimonio. ¿Verdad? Claro, también habían exageraciones en el asunto, ¿sí? Porque se toleraba golpe, maltrato, y obviamente eso creó una mala manera de convivir. Sí, pero amado hermano, de esa generación a la nuestra, en la actualidad, la gente si lo que menos quiere ahora es sufrir. ¿Verdad? Si algo quiere el pueblo en la actualidad, sí, es sufrir. Ahorita lo que la gente está buscando es paz, tranquilidad, cero problemas. Por eso la gente no se casa. Porque quiere un amor libre, sin el vínculo, sin el compromiso. ¿Sí? Por eso tantas uniones libres. No, veamos qué tal nos va.
Y ese, veamos qué tal nos va, es vida conyugal, hijos de por medio. Y aún así, con estos, digamos, compromisos adquiridos, igual se separan. Mi amado hermano, el verdadero amor que Dios exige a los suyos es un amor que todo, y qué interesante, todo lo sufre. ¿Sí? Verso número 7. ¿Qué también hace el amor? En el 12º aspecto. El amor todo lo cree. Ajá, pero aquí viene, sí, y aquí qué bueno que Dios sí nos enseña. Este creer se refiere a las promesas de Dios. Así de sencillo y más práctico. El amor todo lo cree. Eso no significa de que yo le crea al hombre, sino de que yo todo le pueda llegar a creer al Señor. Este creer viene pegado, sí, con el término pisteu, que significa creer, pero creer, sí, a la palabra. El que ama a Dios, le cree a Dios. ¿Sí? Mírelo así. El que ama a Dios, le cree a Dios. ¿Y a qué le cree a Dios? A su palabra. ¿Sí? A sus promesas. Le cree, mi amado hermano, a todo cuanto Él le ha dicho. Y eso va a conllevar, y esto sí lo voy a pasar rápido, eso va a conllevar al siguiente aspecto. Que todo lo... ¿Por qué? Porque todo lo ha creído. Esto está ligado de la mano, ambos aspectos. El amor, retrocedo, todo lo cree, sí, pero en función de su palabra, y como todo lo cree, le hace producir en él, ¿qué cosa? El esperar, que es paciencia, porque le ha creído a Dios. El que le cree a Dios, no importa si la situación está durando más de un año, sigue confiado, porque la palabra le dice que es así, sigue confiado en que Dios hará un milagro. ¿Sí me explico? Sigue esperando en que Dios va a revertir, ¿sí?, el problema o la situación difícil. Muchos de nosotros, mi querido hermano, por falta de esperanza en la palabra, ¿cuántas veces el hombre o la mujer te promete cosas? No, sí, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar. Mentira, no cambia. No, ya cambia. En el 2017 voy a cambiar. ¿Verdad? ¿Cuántos han prometido año a año que van a cambiar? Cambian. ¿Sí? Lo que les cambia es el pelo, porque se le hace de negro a blanco. Eso es lo que les cambia. ¿Sí? Pero su forma de vida, su estilo de vida no cambia. Obvio, en función de eso la Biblia me dice a mí, si me vas a creer a algo, sea a mí, porque el amor todo lo cree. Pero le cree a aquel que no es mutable, sino a aquel que es inmutable. Y ese lo es Dios. Pues la palabra nos enseña que Él no es hombre ni hijo de hombre. Ni para mentirnos, ni para arrepentirse. Dios lo que dice, lo cumple. Porque su palabra, mi amado hermano, sí es verdad. Y la verdad de Dios no puede ser alterado por ningún ser humano. Amén. Es la convicción, y esa convicción es la que seguidamente, como 13ª virtud del amor, si todo lo espera. Es decir, hay paciencia en la palabra porque le ha creído. Eso nos menciona pues el verso número 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y por último aspecto, si veamos un pasaje bíblico, Romanos capítulo 8, verso 24, para avanzar al último aspecto. Romanos capítulo 8. Verso 24 al 25. ¿Ya lo tiene? ¿Qué nos dice? Porque en esperanza. Sí, Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Porque ya lo está viendo.
Verso número 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia. ¿Qué dice? ¿Nos desesperamos? No, lo aguardamos. Eso es tener fe. Creer, sí, en que Dios lo hará, aun cuando yo todavía no lo vea, sí, hecho realidad en mi vida. Amén. Mi querido hermano, y por último, sí, en este último aspecto, la Biblia dice también que el amor todo lo soporta. Ahora, este término, cualquiera diría, puede ser muy semejante, sí, a un aspecto que lo vimos un poquito más atrás. ¿Cuál era? El amor todo lo sufre. Este término sí significa soportar o resistir. Pero en esta última parte, cuando nos dice que el amor todo lo soporta, sí, viene del término griego dice aquí upomeno, que significa reacción favorable a las circunstancias. Ahora, para poder entender un poquito más con respecto a esto, si han traído papel y pluma, apunte, tengo algo adicional, sí, que compartir. ¿Sí? En cuanto al amor, sí, en cuanto al amor que todo lo soporta, hace referencia a que en el amor, sí, Dios, sí, es nuestro descanso en medio de las tribulaciones. En que Dios es nuestro descanso en medio de las tribulaciones. Tiene esa connotación este término. Sí, el término upomeno, dice aquí upomeno. Reacción favorable a la circunstancia. En pocas palabras, ¿sabe lo que es? Sí, tener la convicción suficiente para decir, Dios tiene el control de todo. Sí, se caen las cosas, que se caiga, pero Dios está aquí. ¿Sí? Siempre lo trato de empujar o lo trato de hacer notorio cuando las cosas siempre se ponen feas. Porque a la verdad, cuando las cosas están bien, no importa, diríamos así, si algo, por ejemplo, sale mal. Si cuando las cosas van bien en general, la gente como que no ve en acción, ¿sí?, al Señor en su vida. Pero la cosa es cuando se pone color de hormiga. Ahí es cuando uno dice, ay Señor, ¿y ahora quién? Como dice en la caricatura, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? Yo digo, y el Señor dice, yo. Sí, pero Él no se cae por la ventana ni tropieza, sino que Él, mi amado hermano, aparece, sí, y verdaderamente nos libra de toda aflicción. Y vence nuestros temores, ¿verdad que es así? Mi querido hermano, en este último aspecto, recuerde, sí, estamos en Corintios capítulo número 13, verso 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y nos dice aquí también, todo lo soporta. Pero este soportar, recuerde, viene del término upomeno, que es la reacción favorable, sí, a las circunstancias. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Sí. Quisiera, por favor, que viniera conmigo a un último texto bíblico. Vayamos, sí, a la Escritura. En el libro de los Salmos, mis santos hermanos. Libro de los Salmos. En el capítulo número 112. 112. Verso número 7. Hablando de un hijo de Dios, sí, confiando en Dios. Mira lo que dice. Este es un pasaje preciosísimo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué habla acerca de los hijos de Dios el Señor ahí?
Salmo 112, verso 7. No tendrá temor, no porque no hayan malas noticias hay, pero no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en quién. Vuelvo y repito, no que las malas noticias no vengan. ¿A cuántos les ha caído malas noticias de golpe, de sorpresa? ¿Verdad? Pero el que está en Dios, mi amado hermano, no se atemoriza de esas malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está, ¿qué dice? Confiado en quién. En Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Si tú, mi amado hermano, tienes todas las virtudes y las exigencias, si de este verdadero, amor, mi querido hermano, serás un creyente victorioso para la gloria de Dios. Amén. Si el Señor habló a tu vida, bien le puedes rendir una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Espero que haya sido de gran bendición esta enseñanza en tu vida. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Aquí, mi Dios, hay un pueblo que ha venido no solamente para alimentarse de tu palabra, sino también para buscar una nueva forma de vida.